Cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, un recorrido histórico por las políticas que han transformado la educación en un espacio más justo y equitativo para todos. Este trabajo está presentado por Asenet Otero, Lady Bustos, mi persona Karen Martínez y Sugelen Cantillo. El camino hacia la inclusión. La educación inclusiva ha evolucionado desde centrarse únicamente en la discapacidad hasta reconocer la diversidad como una fortaleza. Organismos como UNESCO y la ONU han promovido que la educación sea un derecho universal. Este trabajo presenta una línea de tiempo desde 1920 hasta hoy, mostrando cómo cada década ha transformado la educación en un espacio más humano y participativo. En cada década se observa detenidamente la integración de un concepto a la educación inclusiva. Además, se tiene en cuenta un hito en el desarrollo internacional y un hito que ha marcado el camino del desarrollo nacional. Las décadas de 1920 y 1940 marcan los primeros pasos. El concepto inicia en Chile en 1927 bajo los decretos 7500 y 5881, que crean escuelas para débiles mentales y niños con inferioridad orgánica. Eh, Se menciona por primera vez que los niños serían indigentes, débiles e inferiores, se los denomina como anormales y retrasados. En 1928 se promulga un decreto que tiene como objetivos la creación de escuelas experimentales destinadas a los denominados débiles y donde se encuentra la creación de una escuela que se denomina la número 4 de Santiago de Chile y se indica que las directivas generales experimentan deben ser aprobadas por el Ministerio de Educación y los niños serán educados por profesores para la enseñanza de débiles mentales. En 1930 se establece la educación obligatoria en el decreto 5291 como educación primaria obligatoria que exceptúa a los que están impedimentados de manera física o mental. Se tiene en cuenta unos hitos internacionales porque la década de 1920 fue testigo de la expansión de la escuela nueva a nivel internacional con figuras como John Dewey y otros pedagogos que promovieron un cambio radical en la concepción de la educación. En nuestro país ocurre el descubrimiento de la penicilina y se subraya el concepto de que este descubrimiento es el resultado de una construcción social que incluye el trabajo en equipo y demuestra la relevancia de la ética científica y la importancia del uso responsable de los antibióticos para evitar la resistencia bacteriana. En 1930 el hito internacional está dado por la celebración del primer mundial de fútbol en Uruguay, que ofrece lecciones educativas valiosas porque van de cómo la historia del deporte marca la importancia del trabajo en equipo y la superación de las adversidades. Este evento sirve como ejemplo de cómo un grupo de jugadores logra un triunfo histórico y sienta las bases para un evento global. Además, nos muestra cómo esto ha evolucionado con el tiempo y el fútbol se ha tomado como la unión de diferentes personas de diferentes países y orígenes y se fomentan habilidades sociales y emocionales como la colaboración, el liderazgo y la resiliencia. Continuamos con la década de 1940
en donde el 23 de diciembre de 1943 se crea la Ciudad del Niño. El Estado chileno asumió un carácter asistencialista y de protección a la infancia, lo que se tradujo en la institucionalización de las escuelas especiales con propósitos regenerativos y terapéuticas. El hito internacional está dado por la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Europa Occidental y lo que incluye la rápida conquista de Dinamarca y que se altera drásticamente el curso de la guerra en el frente occidental. Se destaca aquí la importancia de la estrategia militar, el impacto humanitario y la capacidad de adaptación ante una amenaza inesperada. En 1948 se da la Declaración Universal, en donde toda persona tiene derecho a la educación, y en el hito nacional tenemos, la instauración de la Radio Nacional de Colombia como un medio para ampliar la educación y la cultura. Su creación respondió a la necesidad del país de modernizarse y desde su inicio buscó complementar la labor escolar con una programación que incluía temas como literatura, historia, música y radioteatro. La emisora se enfocó en educar a la audiencia general, incluyendo programas para niños y para la enseñanza secundaria, y fue vista como una herramienta para conectar a la sociedad colombiana y fortalecer la identidad nacional. Es desde esta década que en nuestro país la educación empieza a tener un papel protagonista y los programas y las normativas empiezan a enfocarse en su fortalecimiento. También tenemos que la Declaración Universal se convirtió en un referente para la educación popular en busca de la emancipación y la transformación, fomentando la subjetividad popular y el cuestionamiento al papel de la educación formal tradicional. En las décadas de 1950 a 1960 encontramos el reconocimiento internacional. Allí, hacia el 1952, aparece en la normativa internacional el reconocimiento de las personas psíquicamente disminuidas. En 1959 se presenta la Declaración de los Derechos del Niño, principios claves de la educación de la Declaración de los Derechos del Niño. Derechos de la educación, educación gratuita y obligatoria, protección contra el trabajo infantil, desarrollo integral, igualdad de oportunidades. En el hito internacional encontramos la Guerra de Corea en su hito porque fue el primer conflicto armado de la Guerra Fría en el que se enfrentaron directamente los superpotencias a través de Corea del Norte y Corea del Sur, con el apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos, respectivamente, demostrando la división ideológica del mundo y las posibilidades de un enfrentamiento global. Además, la guerra también representó el primer caso en el que la ONU actuó bajo el mandato de la Asamblea General para condenar una agresión y autorizar una intervención militar internacional, estableciendo un procedente importante en el derecho internacional. Un hito nacional en el año 1958 en Colombia se conformó el Frente Nacional. Consistió en en alternancia bispardista de la presidencia entre los partidos liberal y conservador cada 4 años, repartiendo equitativamente los cargos públicos y legislativos para poner fin a la violencia de la época y restaurar la democracia tras la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En 1960, la Convención relativa a la lucha contra las disminuciones en la esfera de la enseñanza
Es un tratado de la UNESCO adoptado en 1960, que busca combatir la discriminación en la educación, garantiza el derecho a la educación para todos, promoviendo la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria, y el acceso a la secundaria superior y profesional sin discriminación. Los países firmantes deberían eliminar cualquier disposición y práctica que discrimine y asegure la igualdad de todas las oportunidades educativas. Entre ellas, un hito internacional: el hombre llegó a la luna por primera vez el 20 de julio de 1969 con la misión estadounidense Apolo 11. Fue el primer humano en pisar la superficie lunar. Fue un impacto en la educación. La hazaña inspiró a una gran generación de científicos e ingenieros. Y desde entonces el suceso se ha utilizado como herramienta educativa para enseñar sobre la física, la ingeniería, la historia y la colaboración internacional. Un hito nacional en Colombia, el decreto 3157 de 1968, cuyo propósito es reorganizar el Ministerio de Educación y la estructura del sector educativo de la nación en ese momento. Detallaba la estructura administrativa, las direcciones generales y otros aspectos organizativos y operativos del sistema educativo nacional de la época. En 1970, sobre la década de 1970, encontramos en el año 1975 la idea: la educación para personas con discapacidades consagra el derecho a la educación en escuelas públicas estadounidenses, estableciendo directrices de accesibilidad. Para ella podemos decir que la idea educación para personas con discapacidades consagró el derecho a la educación para los niños con discapacidades, permitiendo que millones de niños aprendan en aulas de escuelas públicas al establecer directrices para la accesibilidad y las instrucciones de los estudiantes con discapacidades en las escuelas públicas estadounidenses. Dentro de un hito internacional de la época, se celebró el primer Día de la Tierra el día 22 de abril de 1970. El 22 de abril de 1970 se celebra el Día de la Tierra como un hito del desarrollo porque fue la primera protesta ambiental a gran escala en Estados Unidos, organizada por el senador Gaylord Nelson. Este evento de 20 millones de participantes exigió la protección del medio ambiente y creó conciencia pública sobre los problemas de contaminación. El movimiento catalizó cambios políticos significativos como la creación de la Agencia de Protección Ambiental, EPA. En este mismo año, marcando el inicio formal del movimiento ecologista moderno y un punto de inflexión en el desarrollo hacia la sostenibilidad. En un hito nacional, un punto clave fue el decreto 2277 de 1979, cuya regulación de la profesión define las normas que rigen el ejercicio de la docencia, incluyendo derechos, deberes y estímulos sancionales. En el escalafón docente establece un sistema de 14 grados para la inscripción y ascenso de los educadores basado en títulos académicos, tiempo de servicio y producción académica u obras pedagógicas. Estabilidad laboral. Contribuyó a la dignificación del ministerio y a garantizar la estabilidad laboral de los docentes, superando prácticas anteriores de nombramientos y discrecionales. En 1980, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de 1982 es fundamental para la educación inclusiva porque establece los principios de prevención, rehabilitación e igualdad de oportunidades, plena participación social de personas con discapacidad. En 1981, la Asamblea General de la ONU proclamó el Año Internacional de la Persona con Discapacidad, con el lema
plena participación e igualdad, cuyo objetivo era promover y es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad a nivel mundial, llamando así la acción para lograr la igualdad de oportunidades y la rehabilitación y la prevención de la discapacidad. El 20 de noviembre, la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, es adaptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Es el trato internacional más ratificado de la historia y reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Su propósito es asegurar que los derechos humanos de los niños y niñas y adolescentes sean reconocidos y protegidos a través de sus 54 artículos que abarcan ámbitos de supervivencia, desarrollo y protección y participación. El En el hito internacional tenemos que en el 9 de noviembre de 1989 la caída del muro de Berlín ofrece una reflexión sobre la educación inclusiva al mostrar la importancia de derribar barreras físicas e ideológicas, reconociendo que la exclusión y la opresión son insostenibles. Este evento histórico subraya como las divisiones, como las que generaba el muro, afectan a las familias y comunidades y cómo la superación de estas divisiones permiten un futuro de cooperación y oportunidades para todos, incluso en la educación. En un hito nacional, vemos que el 6 de noviembre de 1985, la toma del Palacio de Justicia fue un trágico suceso de la historia colombiana, producto del conflicto armado interno y tensiones políticas, que resultó en la muerte de numerosas personas, incluyendo magistrados, guerrilleros y personas civiles. En 1990, Década de 1990. Aquí se da el marco legal colombiano. En el año 1991 tenemos el hito nacional, que es la Constitución Política. Aquí Colombia establece bases constitucionales para la educación como derecho fundamental. En su artículo 40 plantea los derechos fundamentales de los niños. En el año de 1993 se desarrolló la Conferencia de Salamanca en España, la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales como es el acceso y calidad. En 1994 tenemos la Ley General de la Educación, donde propone una formación integral que se basa en la dignidad humana y los derechos. Colombia busca ordenar el sistema educativo y establece normas para el desarrollo público de la educación preescolar, básica y media obligatoria. Décadas 2000-2010. Reconocimiento de la diversidad. Legislación nacional y reconocimiento de la diversidad. En el año 2000, Foro Mundial sobre la Educación, Dakar, Senegal. En la política internacional, el Foro Mundial sobre la Educación se centró en la educación para todos, enfatizando la importancia de la inclusión educativa para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. En el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y la no discriminación. En el año 2007, en el decreto 366 de Colombia, reglamenta la educación inclusiva para personas con discapacidad, estableciendo lineamientos para la atención educativa y la eliminación de barreras. Décadas del 2000 al 2020. Inclusión como principio de política pública. Año 2013, Ley 1618, Colombia. Establece disposiciones para garantizar el derecho a la educación inclusiva para personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades. Año 2015, Agenda 2030. Política o normativa, objetivos
de Desarrollo Sostenible, ODS. Hito internacional. Se establece el objeto de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, ODS. En el año 2017, en el decreto 1421, reglamenta la educación inclusiva para personas con discapacidad, estableciendo lineamientos para la atención educativa y la eliminación de barreras. En la actualidad vemos desafíos y compromisos. En el 2023 vemos la Ley 2294, cuyo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incluye estrategias para promover la educación inclusiva y equitativa. En un hito internacional podemos ver la pandemia COVID-19, quien nos enfrentó a muchos desafíos cuyo acceso equitativo a la educación, acelerando transformaciones digitales e inclusivas. En un hito nacional podemos ver cuyo cambio político en Colombia fue el primer gobierno de izquierda. Su elección en 2022 marcó un hito histórico, ya que por primera vez un candidato de izquierda ganó la presidencia en un país que había estado dominado por el gobierno de derecha y centro de derecha durante décadas, más de 200 años según algunas fuentes. Conclusiones, un compromiso ético. La evolución continua de la educación centrada en discapacidad, valorar diferencias y eliminar barreras para todos. Esto es una evolución de la cual cada uno de nosotros como docentes y agentes nos enfrentamos para apoyar y respaldar el sistema educativo. Retos actuales. Aquí se da vivir la inclusión en las aulas, apoyando a los docentes y comprender diversidad como parte natural de la escuela. Como un compromiso futuro, tenemos construir una escuela abierta, respetuosa y sensible, donde aprender juntos sea oportunidad de crecimiento social. Miramos entonces cómo la educación inclusiva ha sorteado grandes desafíos y ha superado retos que la traen hasta lo que hoy conocemos. Cada día eh, sale un nuevo marco normativo y se orientan actividades que contribuyen a mejorar esta práctica en el aula. Sin embargo, continúa siendo un gran reto porque no podemos clasificar a todos los estudiantes como iguales. La diversidad de personas tiene una gran riqueza y podemos mirar que esta población desde sus inicios ha estado rezagada. Miramos cómo cuando inició en Chile se los denominaba de manera despectiva, llamándolos con déficit mental o que eran incapaces. En la actualidad miramos que la inclusión va mucho más allá de un simple término, es más que decirle simplemente persona con discapacidad, porque son personas diferentes y nosotros debemos tomarlas como tal, valorando sus propias capacidades personales e individuales. Los maestros esperamos que día a día contemos con el apoyo del gobierno en cuanto a temas de capacitación, accesibilidad, también contar con los recursos necesarios para que las prácticas educativas se conviertan en inclusivas y lleguemos finalmente a lograr la inclusión como una meta que involucra al estudiante y no solamente que el estudiante esté presente en el aula de clases. Entonces, así concluimos esta evolución histórica, pasando por las diferentes décadas y los diferentes hitos del desarrollo que se han marcado en el contexto internacional y nacional. Muchas gracias.